Mega Noticias, reportajes. El repunte de nuevos casos de coronavirus en países que había logrado contener el contagio, como Japón o China, encendió las alarmas. La posibilidad de un rebrote de la enfermedad preocupa y ningún país está libre de ello. ¿Es posible una segunda ola de la enfermedad? Bueno, lo vamos a revisar ahora en el reportaje de Luis Castillo y Manuel Medina. Es el recuerdo de los peores días de la pandemia de coronavirus en China. Un fantasma que aún ronda y que amenaza con volver. Las autoridades han limitado estrictamente las entradas y salidas innecesarias. Asia había logrado contener la enfermedad, pero en los últimos días la curva se disparó. El COVID-19 ha estado aumentando en varias ciudades de Japón. Eso podría atribuirse a un rebrote o, en este caso, una segunda ola. Segunda ola. El concepto no es nuevo. Estas grandes pandemias evolucionan como con una gran ola, pero algunas pandemias pueden darse en olas sucesivas. Una situación que también podríamos vivir en nuestro país una vez que la enfermedad esté más controlada. Como las medidas van a estar más relajadas, podría ser que ocurriera un segundo brote de la enfermedad en Chile. En Japón viven cerca de 130 millones de personas. De ellos, unos 35 millones son mayores de 65 años. Por eso había especial temor en lo que la pandemia de coronavirus podía causar en su población. El primer caso de contagio se confirmó el 15 de enero, pero la emergencia no pasó a mayores. Japón era un ejemplo para el mundo. Ellos lograron, mediante contención y un análisis masivo, testeo masivo, contener la propagación de la enfermedad, lograron casi detener el progreso de la enfermedad. Pero después de casi 3 meses, algo cambió. Ese país reportó un aumento explosivo de nuevos casos de contagio de COVID-19. Más de 2.000 infectados en una semana. Todavía no ha alcanzado su punto máximo. Las condiciones iniciales del brote en la ciudad de Nueva York fueron muy similares a las de Tokio, pero es demasiado pronto para decir que lo mismo sucederá aquí. Tras varias semanas y días donde el COVID-19 ha estado aumentando en varias ciudades de Japón, lo que se ha llamado un poco el rebrote de la enfermedad acá en este país, luego de que estuviera bastante constante en los primeros meses, el gobierno japonés y el primer ministro Shinzo Abe han declarado estado de emergencia. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue que Japón pasó de ser un modelo de contención de la pandemia a hoy estar en alerta? Eso podría atribuirse a un rebrote o, en este caso, una segunda ola. Si revisamos la historia de las grandes pandemias del mundo, nos resulta difícil darse cuenta que el concepto de segunda ola no es desconocido. Registros del siglo XIV hablan de varias oleadas de la peste negra por Europa. Lo mismo ocurriría tras la Primera Guerra Mundial en 1918 con la llamada gripe española, que mató a más de 50 millones de personas en todo el planeta. Muchas veces estas grandes pandemias se evolucionan con el desarrollo de una gran cantidad de casos que se van diseminando a través del mundo, ¿no es cierto? Pero algunas pandemias pueden darse en olas sucesivas, no solo una gran ola, sino que eventualmente una o dos o más. La gripe española tuvo 3 olas de casos en el fondo, y la que generó más muertes de hecho fue la segunda ola. China aún recuerda los crudos episodios vividos al inicio del brote de coronavirus. 1、2、3、4、5、6、7、8。 Antes de ser declarada una pandemia, el virus atacó con fuerza a la provincia central de Hubei y en particular a la ciudad de Wuhan, algo así como la zona cero de la epidemia. Tras una serie de medidas, el gigante asiático había logrado contener mínimamente la enfermedad. De ser el país más afectado del mundo, pasó al 6º lugar en número de contagios.
incluso con jornadas en las que no registraron fallecidos. Las cifras oficiales sembraban confianza. Cuando en China se observaron un descenso de los casos, las autoridades comenzaron a relajar las medidas de control. Permitieron el retorno de ciudadanos chinos que se encontraban en el extranjero. Algunos de estos ingresaron al país infectados en fase asintomática. Ahí estaría la respuesta de por qué se estaría dando esta segunda ola de casos en Japón, China y otros países de Asia. Los portadores asintomáticos son hoy día la principal preocupación a ese lado del mundo. Ellos también están infectados, lo que significa que dieron positivo para COVID-19, aunque no tuvieran síntomas. Todos los que fueron diagnosticados fueron detectados en procesos pasivos, no pidieron pruebas. Muchas de estas personas fueron ignoradas en nuestra práctica clínica porque no tenían síntomas. El escenario preocupa porque es perfectamente replicable en cualquier parte del planeta. A principios del año 2003, los densamente poblados países de Oriente siguieron con extrema preocupación el desarrollo de la primera epidemia mortal provocada por un tipo de coronavirus. Se trató del síndrome respiratorio agudo severo, más conocido como SARS. Se cancelaron viajes a ese continente y se decretaron cuarentenas masivas. Se temía lo peor. Pero a menos de un año de la aparición, el SARS estaba contenido. El virus se había extinguido. El virus que nos ataca en este momento tiene mucha mayor contagiosidad y provoca gran cantidad de personas infectadas en fase asintomática, que se mueven contagiando el virus sin saber que lo están haciendo. Son infectivos, es decir, ellos se sienten completamente sanos y sin embargo son capaces de infectar a otras personas. Y por lo tanto, al existir este tipo de personas, es muy difícil identificar quiénes son los enfermos para aislarlos y quiénes no. Y al no tener un testeo masivo que encuentre esos casos, parece imposible erradicar por esa vía el COVID-19, como ocurrió hace 17 años con el SARS. El COVID-19, yo creo que existe una gran posibilidad de que se desarrolle o se presente también como en olas sucesivas. La pregunta parece lógica. ¿Es posible que exista una segunda ola de contagios también en Chile, cuando todavía estamos experimentando una curva al alza en cuanto a infectados y fallecidos? Se espera de que este evento que estamos viviendo en este momento en Chile alcance un máximo y luego empieza a decaer tanto el número de casos positivos como el número de muertos. Y en ese momento, tal como ha pasado en otros países, las medidas de control debieran comenzar a flexibilizarse para retomar la normalidad. Ahí es cuando los portadores asintomáticos podrían diseminar nuevamente la enfermedad. En este primer evento, no todas las personas se van a infectar. Posteriormente, cuando se relajen las medidas de contención, esas personas se pueden infectar también con el coronavirus. Y como las medidas van a estar más relajadas, podría ser que ocurriera un segundo brote de la enfermedad en Chile. Podría. Efectivamente, y tal como el verbo lo indica, ese escenario es condicional. Lo ideal es que el 100% contraiga la enfermedad lo más lento posible, ¿ya? Pero eso va a tomar años, ¿ya? Y mantener la situación en que estamos ahora en el país por un tiempo demasiado prolongado es inviable. Por eso, las medidas de contención deben ser tan bien pensadas y planificadas. Las personas que se han infectado y se han recuperado son personas que han desarrollado inmunidad. En la medida que una gran cantidad de las personas se infecten y se contagien, van a generar una inmunidad que es lo que llamamos inmunidad de rebaño. Mientras mayor sea la inmunidad en manada, menos probable que ocurra la segunda ola. La situación no se vislumbra positiva, salvo por un gran detalle que hoy tiene al mundo en una carrera desesperada: el desarrollo de una vacuna.
Cuando aparezca una vacuna contra el coronavirus, la vacunación masiva de la población va a generar esta inmunidad de manada que va a evitar la aparición de una segunda ola. Por eso es tan relevante el desarrollo científico. Es verdad, no hay que perder de vista que en Chile aún seguimos al alza en esta primera ola de contagios, pero no deja de ser importante ocuparse de evitar que la enfermedad viva un rebrote o una segunda ola que pueda llegar a ser incluso más peligrosa que la que ya estamos viviendo.